Gaming. Después del vídeo reclutando el equipo definitivo de Final Fantasy, se me ocurrió una idea. Te quiero ¿Cuál mucho, sería Final el Fantasy. equipo definitivo de villanos de Final Fantasy? Pero cuando me puse a pensar en ello, llegué a la conclusión de que sería muy difícil formar un... Nazga, ¿cómo que te gastaste 2000? Chingada madre, Nazga. Ah, pero para comprarte un manga. Está bien, Nazga. equipo de villanos. No sé cómo lo hicieron Nomura y Chaos para que gente como Kefka y Exdeath trabajaran en el mismo equipo sin matarse entre ellos. Pero en el hipotético caso de que estos se aliaran para acabar con nuestro equipo definitivo de Guerreros de la Luz, vamos a ver cuál sería el equipo definitivo de villanos. Así, si un día sucede, quiero estaremos mucho, preparados Noctis. para Estás bien contraatacar. guapo. A diferencia de nuestros Guerreros de la Luz, que tenían unos roles muy bien marcados, sería muy difícil formar un equipo basándose en profesiones. Porque si te paras a pensarlo, ¿qué profesiones? Por ejemplo, Exdeath. ¿Un mago negro? ¿Un mago temporal? ¿Un árbol? Así que para formar nuestro hipotético equipo definitivo, visitaremos cada juego de la saga numerada para encontrar al villano principal más poderoso de cada entrega. Y con esto no quiero decir cuál es mi villano favorito o cuál tiene la historia más interesante. Estamos buscando al más poderoso. Y una vez que sepamos esto, podremos formar un equipo con los 15 villanos canónicamente más poderosos de toda la saga. Vamos a ignorar los superjefes como por ejemplo Adamantaimai, Ozma o Yazmat, porque aunque sean poderosos, técnicamente no son villanos. Así que dudo que estas bestias quisieran unirse a un equipo de gente malvada para dominar el mundo. Estos solo quieren matarte en cuanto te ven. Y al igual que hice en el vídeo del equipo definitivo de Guerreros de la Luz, para evitar spoilers, ya que es un juego tan reciente, no voy a hablar de Final Fantasy XVI. Ya sé que hay un villano muy poderoso en ese juego, pero vamos a ignorarlo para este vídeo. Lo que sí que voy a hacer es hablar de los villanos y jefes finales de todos los demás juegos que son más antiguos. Así que si veis un juego al que no hayáis jugado, os recomiendo saltaros esa parte para evitar spoilers. Sin más dilación, veamos cuál es el equipo de villanos definitivo de la saga Final Fantasy. Final Fantasy XII. Para empezar nos fijaremos en el villano principal de Final Fantasy XII, Vayne Solidor. Creo que todos en unanimidad podemos coincidir en que tanto en gameplay como de forma canónica, este es probablemente el villano más lamentable. Vayne fue el tercer hijo del emperador, pero gracias a que mató a sus dos hermanos, terminó siendo el sucesor al trono de su padre. Como dice el dicho, el que no mata no mama. Espera, ¿es así el dicho? Así que si es capaz de matar a sus hermanos, pocas cosas detendrán sus ambiciones. Por eso, durante el juego pretende usar el poder de la Neticita para dominar el resto de reinos y finalmente el mundo entero. Sin embargo, su poder no parece tan espectacular como el de otros villanos. Para empezar, todavía no entiendo por qué no utiliza ningún arma para atacar a sus enemigos, y simplemente pelea a puñetazo y patada limpia, por mucho que estos puedan romper la pantalla de tu televisor. Sí que es cierto que puede usar el poder de la Neticita para convertirse en Neo Vayne, y puede invocar sus espadas espectrales llamadas Sephiras, pero si Van puede derrotarte, es que tienes que replantearte muy seriamente tu vida como villano. Y aunque hay que reconocer que su forma final está bastante guay, cuando absorbe el poder de la niebla, de Venat y las partes de la fortaleza Bahamut para convertirse en el Imperecedero, esta especie de dragón mecánico inmortal, y entonces puede usar ataques muy poderosos como Megafulgor, Gigafulgor, Terafulgor, entre otros, además de volverse casi invulnerable a tus ataques. Sinceramente, su poder no parece ser tan impresionante como el resto de villanos de esta lista. Así que, bueno, lo importante es participar, Vayne. Ok, Miguel. Final Fantasy IV. En Final Fantasy IV lo más difícil es encontrar quién es el verdadero villano del juego, porque madre mía, mira que hay villanos. Por ejemplo, está el Dr. Lugae, los archidiablos elementales, con Rubicante a la cabeza, está Golbez, aunque luego se vuelve bueno, y de hecho al final del juego descubres que estaba siendo manipulado por el verdadero villano del juego. Y bueno, aunque él fuera el verdadero villano del juego, pues tampoco es para tanto, porque lo más que puede hacer es usar la magia Meteo, o sea, prácticamente está al mismo nivel de Vivi. Bueno, ya le gustaría. Pero si llegamos al final del juego, descubrimos que el verdadero villano fue todo este tiempo el lunario llamado Zemus. Como buen villano, Zemus es profundamente racista, y su plan siempre fue aniquilar a la humanidad para que la raza de lunarios, la cual es altamente superior a la escoria humana, según él, pueda reemplazarla y vivir en el planeta Tierra.
De hecho, la propia raza de Lunarios prefirió esperar a que la raza humana evolucionara y poder coexistir con ellos, pero Zemus dijo que ni de coña y que si los aniquilamos ahora el proceso será más rápido. Como vemos a lo largo de Final Fantasy IV, Zemus no es solo un mago muy poderoso, sino que su poder es único, y podríamos clasificarlo como mago psíquico, capaz de manipular la mente de otros seres, como Golbez en este caso. Pero su forma más poderosa es la de Zeromus, el cual es su odio y racismo concentrados, supongo, materializados en su forma alienígena final. Zeromus posee magia negra o espaciotemporal muy poderosa, como por ejemplo Meteo o Fulgor, y ataques como Big Bang o Agujero Negro, que pueden ser increíblemente útiles para despachar al enemigo o debilitarlo para que otro villano termine con ellos fácilmente. Y encima Zeromus es más peligroso de lo que parece, porque para empezar es invulnerable a todos los ataques del enemigo, y solo perderá esta invulnerabilidad si es expuesto a su único punto débil, la luz de un cristal. Lo cual, a ver, otra cosa no, pero cristales los guerreros de la luz siempre llevan uno encima, así que Zeromus, estás jodido, sinceramente. Pero bueno, si por alguna razón el enemigo no posee un cristal en ese momento, Zeromus puede ser un contrincante peligrosísimo. Final Fantasy X. El caso de Final Fantasy X va a ser controvertido, porque, claro, muchos pueden pensar que el villano principal es el León Supremo de Braska, es decir, Jecht. Pero aunque sea la mejor batalla de la historia principal y virtualmente sea considerada por muchos como la verdadera batalla final del juego, y no lo que quiera que sea lo que viene después, vamos a ser realistas. El villano principal del juego jamás fue Jecht. Él ni siquiera quería hacer lo que hizo, solo fue un trámite y la consecuencia de una horrible tradición para derrotar o frenar al verdadero villano, Yuyevon, y su horrible creación llamada Sin. Y aunque hay otros villanos, supongo, como Seymour o Yunalesca, todos estos son simples peones en un tablero gigantesco dominado por la horrible ballena voladora. Si nos fijamos en Dissidia, Jecht siempre aparece como el villano del juego, lo cual, a ver, imagino que es por un tema logístico. Ya me jodería que metieran a un personaje en un juego de lucha que sea una garrapata pequeñita, como Yuyevon, o una gigantesca ballena como Sin. Así que dijeron, mira tío, mete a Jecht y no te líes. Pero siempre es una cosa que me ha molestado un poco de Dissidia porque ves a todos esos villanos megalómanos que quieren destruir toda la existencia y luego está Jecht, un tío normal, que está ahí como, ¿qué coño está pasando? ¿Sabes? Pero bueno, si tenemos que reclutar al villano más poderoso del juego, sin duda este será la dupla del invocador Yuyevon y su criatura llamada Sin. El poder de ambos es tan increíblemente absurdo que, para empezar, Yuyevon puede manipular los lucilos, es decir, las almas de todos aquellos seres del planeta que mueren, y a partir de aquí crear nueva vida. O incluso puede invocar una ciudad entera con su gente y todo y mantenerla existiendo durante años y años. Y una de sus creaciones es Sin, esta titánica criatura que básicamente lleva décadas dominando el mundo entero y nadie ha podido derrotarla jamás. Solo han podido sacrificarse para pararla unos años, pero siempre vuelve a resurgir. De hecho, una de sus cualidades más peligrosas es que puede utilizar los lucilos para regenerar el daño de su cuerpo, por lo que técnicamente es casi inmortal. Su cuerpo masivo es resistente a la mayoría de ataques normales, incluidos los de la maquinaria Albed, y si alguien toca su cuerpo, este será afectado por una especie de toxina que le hará tener alucinaciones, además de incluso poder manipular la propia gravedad para transportar a esa persona a otra parte lejana del planeta, como le pasó a Tidus, que terminó en la isla de Besaid. Dado lo gigantesca que es esta criatura y la cantidad de lucilos que hay condensados en su enorme cuerpo, Sin posee la capacidad de usar ataques de gravedad muy poderosos, incluido su ataque definitivo llamado Gigagravedad, que, os recuerdo, es de los pocos ataques de un jefe que simplemente te da game over. No tiene ni daño, no le hace falta. Y es que se supone que por el lore es un ataque tan poderoso que produce movimientos tectónicos en el planeta, creando terremotos, tsunamis y básicamente destruyendo todo a su paso. Y digo tsunamis porque aunque esta ballena puede controlar las fuerzas gravitacionales a su alrededor, y por lo tanto puede volar, sigue siendo una ballena y su elemento predilecto es el agua, por lo que puede absorber dicho elemento y prácticamente resistir la mayoría de los ataques normales del enemigo, además de poder usar el propio elemento como arma y, bueno, básicamente estar como pez en el agua. ¿Qué coño? Final Fantasy II. A continuación tenemos al emperador Mateus Palamecia de Final Fantasy II. Mateus es el villano más clásico de lo más cliché que te puedas encontrar en una obra de los 80. Es un poderoso hechicero oscuro que además es el emperador malvado que quiere conquistar el mundo entero porque puede, yo qué sé.
Es Final Fantasy II, tampoco hay que rebuscar demasiado. Si nos fijamos en las batallas y en las cinemáticas del juego, podemos hacernos una idea de lo poderoso que es Mateus. Para empezar, como humano ya puede usar magia elemental poderosísima de cualquier elemento, como Electro 10, tal y como vemos en la batalla contra él, pero además podemos asumir que posee hechizos incluso aún más poderosos, de fuego por ejemplo, que arrasan ciudades enteras, o de viento, que pueden crear gigantescos ciclones. Además de poder manipular el espacio-tiempo y la materia, como cuando puede teleportarse o crear copias e ilusiones de sí mismo, o cuando eleva su propio castillo por encima de las montañas. Pero si todo esto te parece poco, está la teoría de que Mateus dejó que lo mataras en su batalla contra ti, para entonces poder morir, llegar al infierno, donde se convertiría en el emperador del infierno, y así poder controlar el Pandemonium y todas las criaturas demoníacas que habitaban en él. Y si esto te sigue pareciendo poco, en las versiones más recientes del juego, cuando Firion y compañía matan al emperador la primera vez, se revela que el alma de Mateus se divide en dos, una viajando al infierno y la otra viajando al cielo. Y mientras Firion y compañía viajan al infierno para derrotar al emperador en el Pandemonium, todos los aliados que mueren durante el juego, es decir, Minwu, Joseph, Scott, Ricard, todos estos llegan al cielo y derrotan al emperador de la luz en Aruboth, la capital del cielo. O sea, imagínate el inmenso poder que tienes que poseer para no solo conquistar el mundo entero, sino que al morir conquistas el cielo y el infierno y te conviertes en el emperador hostia puta, de todo lo que se puede ser emperador. Ya veréis, sacarán una secuela de Final Fantasy II donde viajaremos al espacio exterior y, como no, ahí estará esperándonos el emperador universal Mateus Palamecia. ¿Qué os jugáis? Ya veréis. No, ese emperador no es. No está Final Fantasy XV. Aquí tenemos a uno de los mejores villanos de toda la saga, y probablemente mi favorito, Ardyn Lucis Caelum. Originalmente era un curandero que se dedicaba a sanar a aquellos afectados por la enfermedad de la estepatía, una plaga que llegó al mundo de Eos y drenaba la luz y la cordura de aquellos infectados, hasta que se convertían en unos demonios llamados cadentes. Para curarlos, este absorbía la enfermedad en su propio cuerpo, hasta que llegó un punto en el que no pudo controlarlo y su cuerpo sucumbió a la oscuridad. A partir de entonces ganó el poder de infectar a cualquier otro ser vivo y convertirlo en su esclavo demoníaco, además de poder manipular su mente y poder ver sus recuerdos. A causa de este poder maligno, el cristal de Caelum lo rechazó para convertirse en rey, y en cambio eligió a su hermano Somnus, el cual asesinó a Ardyn. Pero Ardyn, a la vez bendecido y maldito por este poder oscuro, no podía morir y su cuerpo siempre se regeneraba, viviendo para siempre en una especie de limbo cristalino, y haciendo que pasaran miles y miles de años gozando de esta inmortalidad, para bien o para mal. Así que tenemos a un ser capaz de infectar y controlar a cualquier enemigo, y a la vez es imposible de matar porque siempre acaba volviendo a regenerar su cuerpo. Además, gracias a este poder oscuro, puede volver su cuerpo en una niebla oscura para esquivar los ataques del enemigo, teleportarse a donde quiera, o sencillamente volar. Y tampoco es que le haga falta, porque al tener la sangre real en su cuerpo, también tiene la capacidad de usar magia sin necesitar frascos mágicos, así como el poder de invocar su arma espectral y lanzarla para teletransportarse a ella. Todo del mismo modo que hace Noctis. Y encima de todo esto, Ardyn es seguramente uno de los villanos más inteligentes y manipuladores de toda la saga, por lo que no solo tiene un poder increíble, sino que también lo sabe usar de la mejor forma, creando ilusiones, copias suyas, adoptando la apariencia de otra persona y básicamente engañando al enemigo de la forma que se le ocurra. Asusta un poco pensar que existe un villano así, sobre todo si tenemos en cuenta que es inmortal y que solo existe una persona en todo el universo que puede derrotarlo, es decir, Noctis, y eso solo si esa persona se sacrifica para hacerlo. Y no debemos olvidar que todo esto sucede solo porque Ardyn decide hacerlo, aunque bueno, más o menos está obligado por Bahamut. Y que haya gente todavía que no haya jugado a Final Fantasy XV y diga que Noctis es un niñato emo, o que no haya conocido al mejor villano de la saga. Ay, qué lástima. Te quiero mucho, Noctis. Final Fantasy VII. Escucháis la melodía, ¿no? Ay. Ya sabéis lo que toca. Ay, hasta yo me he sorprendido de meter a Sephiroth tan bajo en la lista, pero creedme que los que hay por encima suyo merecen estar ahí. Para empezar, como mero humano, Sephiroth es seguramente el guerrero más poderoso de todo el mundo de Final Fantasy VII. No solo fue inyectado con las células de Génova cuando era un bebé, que le otorgaron una fuerza y habilidades sobrehumanas, sino que también posee una resistencia al daño que le permite continuar peleando incluso tras recibir múltiples golpes. Es sin duda el espadachín más fuerte y hábil que existe, capaz de manejar la Masamune, una katana que mide casi 2,5 metros, y lo hace como si fuera un cuchillito de nada.
además de ser ambidiestro, por lo que da igual qué mano use, te partirá en dos y ni verás venir el ataque. De hecho, es tan increíblemente poderoso que no hace falta ni que te corte con su katana. Solo la fuerza de las ondas expansivas de sus cortes pueden cortar el acero como si fuera papel, así que imagínate si te tocan. El único que pudo derrotarlo fue Cloud, que lo sorprendió mostrando lo que el poder de las células de Génova pueden hacer en un cuerpo humano, cayendo a la corriente vital y muriendo, pero con un espíritu tan fuerte que ésta fue incapaz de absorberlo. En cambio, Sephiroth pasó años fluyendo por la corriente vital, ganando poder y el conocimiento de los seres vivos que murieron y fueron absorbidos en el pasado, incluida la raza de los Cetra. Gracias a esto, Sephiroth ganó un poder y unas habilidades inigualables, como por ejemplo la capacidad de usar magia sin necesidad de utilizar materia, o también utilizar las células de Génova para manipular a cualquiera que fuera infectado por estas, haciendo copias de sí mismo utilizando gente infectada o pedazos de la propia Génova, pudiendo invocar su espada Masamune a voluntad y lentamente regenerar su cuerpo en el cráter del norte, en un cristal de Mako. Estáis viendo las similitudes que tienen Ardyn y Sephiroth, ¿no? No soy el único, ¿verdad? Y finalmente, gracias al poder de la corriente vital, Sephiroth regenera su cuerpo físico e incluso lo mejora convirtiéndose en seguro Sephiroth. Ignoraremos la traducción al español. Prácticamente un semidios capaz de usar magia poderosísima, incluida magia espaciotemporal como supernova, destruyendo en el proceso todo un sistema solar, a excepción de la Tierra, la cual sigue siendo protegida por la corriente vital, aparentemente. Aunque bueno, imagino que la supernova esta no es 100% real, porque ya me dirás tú cómo siguen luchando después de destruir todo el sistema solar y sin que haya un sol. Aunque bueno, esto es Final Fantasy. Pero gracias a la materia negra también puede invocar a Meteorito, la magia definitiva que destruiría todo el planeta y así le permitiría absorber toda la corriente vital para convertirse definitivamente en un dios. Con el único inconveniente de que Aeris consigue utilizar la magia sagrado o Holy para parar el ataque. Y la única razón por la que pongo a Sephiroth por encima de Ardyn es por el hecho de que incluso después de haberlo derrotado y que su cuerpo se desintegre y sea absorbido finalmente por la corriente vital, si habéis visto Advent Children y bueno, viendo lo que están haciendo en Final Fantasy VII Remake, parece que ni así Sephiroth es derrotado y su conciencia sigue fluyendo por la corriente vital, amenazando y preparando su próximo ataque. Y ya que en este universo no existe un Noctis que lo pueda derrotar definitivamente, parece que Sephiroth seguirá viviendo por muchos años, a no ser que alguna otra persona se sacrifique para impedirlo. Guiño guiño Final Fantasy VII Rebirth, guiño guiño Zack. Final Fantasy VI. Pero para que Sephiroth y Ardyn pudieran correr, Kefka tuvo que andar primero. Y es que antes de estos dos villanos, Kefka rediseñó lo que significaba ser un villano de la saga Final Fantasy. No solo manipula a todas y cada una de las personas que le rodean, sean aliados o enemigos, para conseguir sus propósitos, sino que además presenta una crueldad y un sadismo que no tienen rival, llegando a matar a quien haga falta sin ningún tipo de remordimiento, como cuando envenena el agua de una ciudad entera para que gente inocente muera, simplemente porque puede hacerlo. Y es que, a diferencia de cualquier otro villano de la saga, la única meta de Kefka es la destrucción total. No hay ningún otro propósito oculto o algún plan maestro, no. Solo él importa, y todos los demás sobran. Lógicamente, la salud mental de la mayoría de villanos de la saga no es la mejor, pero cualquiera puede apreciar a simple vista que Kefka está directamente loco. La razón de esto es muy seguramente todos los experimentos Magitech que sufrieron tanto su cuerpo como su mente, ya que Kefka fue el conejillo de indias para crear soldados Magitech del Imperio Gestal. Pero loco no significa que sea tonto, ya que demuestra a lo largo de todo el juego que además es un villano muy inteligente. Posee conocimientos tanto mágicos como tecnológicos, ya que a lo largo de todo el juego utiliza maquinaria Magitech para frenar a tu equipo, incluida la corona de control mental de Terra. Y además, a lo largo del juego utiliza Magicita para absorber el poder de los Espers y utilizarlo contra sus enemigos, llegando al punto de que drena el poder de la tríade marcial para convertirse literalmente en el dios de la magia. Y lo voy a repetir para que cale más hondo el mensaje. Kefka se convierte en literalmente el dios que controla toda la magia. Hasta ahora el resto de villanos se habían vuelto, yo qué sé, semidioses o criaturas muy poderosas. Pero no dioses, joder. Lógicamente, como dios de la magia, solo faltaría que no tuviera acceso a los hechizos más poderosos, incluidos Meteo y Artema. Y del mismo modo que el emperador Mateus puede usar telequinesis para hacer flotar su torre en el cielo.
además de poder crear y controlar una horda de monstruos para proteger su guarida. Y desde esta, usar su ataque más poderoso llamado Luz del Juicio, mandando un rayo de energía a donde le apetezca del mundo, destruyendo todo a su paso hasta convertir el mundo entero en prácticamente ruinas. Y aunque Ardyn estuvo muy cerca y consiguió llenar el mundo de oscuridad, y Sephiroth estuvo a pocos segundos de conseguir que un meteorito destruyera el mundo entero, ambos tuvieron a alguien que se sacrificó en el último momento para pararles los pies y frustrar su plan. Pero Kefka fue el único que consiguió su propósito de destruir el mundo entero. Y aunque lo derrotas, el mundo ya está en ruinas, y sigue en ruinas, y lo único que podréis hacer ahora será reconstruirlo. Mamado, y por si fuera poco, al ser el dios de la magia, una vez lo derrotas también terminas con toda la magicita, la magia y los espers de todo el mundo, con la única excepción de Terra, que se vuelve humana. Así que, teniendo todo esto en cuenta, este es uno de los villanos más peligrosos que existen, no solo por su poder y por ser un dios, sino porque ¿cómo terminas con alguien tan loco que lo único que quiere es destruirlo todo sin importarle nada más? Final Fantasy VIII. Estamos solo en el puesto 8, vaya, os juro que no lo he hecho a aposta, pero nuestro equipo ya posee un dragón mecánico, un mago extraterrestre psíquico, una ballena gigante que controla la gravedad y no sé cuántos semidioses y dioses. No me quiero ni imaginar cómo va a ser el top 5. Y encima, ahora es el turno de Artemisa de Final Fantasy VIII, así que prepárense. Artemisa o Artemisia o Artemisia es sin duda la bruja más poderosa de toda la historia de Final Fantasy VIII. Por supuesto, es obvio que tiene la capacidad de usar hechizos poderosísimos como Seísmo o Meteo. Pero aparte de esto, también puede manipular el espacio-tiempo, así como manipular el cuerpo y la mente de cualquier criatura. O sea, en Final Fantasy VIII conocemos a varias brujas poderosas, como Adele, Edea, Rinoa, pero imaginad lo poderosa que es Artemisa, que es capaz de controlarlas a todas desde el futuro mientras está sentada cómodamente en su trono. Y de hecho, lo más peligroso que puedes hacer cuando luchas contra ella es desmayarte, o morir, porque entonces consumirá tu cuerpo en el espacio-tiempo y entonces ya ni colas de fénix ni hostias. Pero encima también puede manipular la materia y crear vida a partir de pensamientos y objetos inanimados, como es el caso de cuando invadió la mente de Squall y a partir de sus propios miedos creó al jefe Grifus. Y si todo esto te parece poco, mientras está en tu mente, puede acceder a todo tu conocimiento y literalmente robar tus pensamientos, ideas y magia, llegando al punto en el que puede robarte tus propios hechizos para que no puedas usarlos nunca más. Por lo que tenemos a una poderosa bruja que, aparte de poder usar los hechizos tradicionales de la saga, puede manipular la mente y el cuerpo de sus enemigos, manipular el tiempo, el espacio y la propia existencia, comprimir el tiempo y viajar al pasado, el presente y el futuro a conveniencia, y enlazarse a sus propias creaciones para convertirse en un ser omnipotente capaz de usar los hechizos más poderosos de toda la saga, como Meteo, Artema o Apocalipsis. Por no hablar ya del clásico ataque interplanetario que consiste en lanzarte planetas a la cabeza, que ya es tradición en un jefe final. La única razón por la que la pongo tan abajo en el top es porque, pese a todo esto, tu grupo técnicamente consigue derrotarla bastante fácilmente. O sea que, o no sabe usar sus poderes, o es que al final no es tan poderosa. Sinceramente, Squall y compañía deben de ser extremadamente poderosos para poder terminar con un oponente así. Porque viendo todo lo que puede hacer, creo que Artemisa los podría haber aniquilado y consumido en el espacio-tiempo muy fácilmente. Sobre todo teniendo en cuenta que son adolescentes. Supongo que sobrepasar tus límites y el poder de la amistad es todo lo que necesitas, poder de la amistad. ¿no? Pero bueno, hasta ahora hemos visto criaturas o humanos extremadamente poderosos, que llegan al punto de convertirse en semidioses, dioses y demás entes omnipotentes. Pero creedme que los villanos que quedan son incluso más poderosos que los que hemos visto. Pero antes de eso, dejadme que os hable del patrocinador de este vídeo, Instant Gaming. Instant Gaming es la mejor web de compra de videojuegos. Puedes comprar tus juegos para PC y consola con Final Fantasy 1. Por fin ha llegado el momento de hablar de Motherfucking Chaos. Pero claro, antes necesitamos saber qué narices es Chaos. Aquí entramos en la parte del top de villanos en los que hablaremos de aquellos que trascienden nuestro mundo terrenal. Técnicamente, nosotros solo podemos ver la forma física de Chaos, pero en realidad se trata de un fenómeno que va más allá de lo físico, ya que si tomamos a Stranger of Paradise como canon, Chaos es en realidad el cúmulo de oscuridad que existe en los corazones de la humanidad. Es decir, que si te sientes triste, enfadado o cualquier otra emoción negativa,
eso solo alimentará el poder del caos. Básicamente, caos es la antítesis de la luz de los cristales. Es el término opuesto al poder de la amistad. O bueno, dicho de otra forma, es lo que sucede si se juntan Nojima y Nomura para escribir el diseño de personajes sin un control ni supervisión y nadie les ata la silla. En el primer Final Fantasy, después de que los Guerreros de la Luz derroten a Garland, su cuerpo es enviado 2000 años al pasado gracias a los 4 demonios elementales. Y el odio concentrado de Garland junto al poder de los 4 elementos hizo que este renaciera como Caos, el cual en su forma física es una criatura de apariencia demoníaca, que parece sacada del mismo Doom. Así, desde el pasado, Chaos manda a los 4 demonios elementales de vuelta al presente, y crea un bucle temporal que hará que cada vez que Garland muera en el presente, este sea mandado al pasado y se vuelva a convertir en Caos, ganando así la inmortalidad. Al ser el primer juego de la saga, los combates estaban limitados por la tecnología, pero incluso en el primer juego su combate no es fácil, ya que Chaos posee los hechizos de magia elemental más poderosos que hay. Y aunque los Guerreros de la Luz lo derrotan una y otra vez, parece que nunca lo hacen del todo. Y mientras haya miedo, tristeza o rabia en los corazones de las personas, Caos siempre existirá. Y por eso creo que Chaos merece estar tan arriba, porque os podéis imaginar cómo crecerá el poder de Chaos si hay cualquier guerra o desgracia en el mundo. Y Chaos puede absorber la rabia, la desesperación y cualquier otro sentimiento negativo de la humanidad para volverse cada vez más fuerte. Llegará un punto en el que reventará con tanta oscuridad. Final Fantasy IX. Vale, aquí es cuando muchos os vais a enfadar. Vais a cerrar el vídeo y me vais a reportar a las autoridades de Square Enix, porque al igual que he obviado a Golbez y a Jecht por no considerarlos los verdaderos villanos de sus respectivos juegos, aquí también voy a obviar a Kuja, porque os prometo que tras haber jugado el juego miles de veces, cada vez lo veo más como una víctima o un antihéroe que un villano. Sí que es cierto que es un ángel de la muerte que absorbe el poder de los eidolones para dominar el mundo y crea guerras y destruye ciudades enteras y mata a un montón de gente inocente y todo lo que tú quieras. Y todo esto desde las sombras, dejando que otra persona se crea que está en control. Un poco todo muy parecido a Kefka, la verdad. La diferencia es que esta vez Kuja, en vez de convertirse en un dios, hace lo opuesto y se da cuenta de que es mortal. Y no es más que un mero peón en un tablero de ajedrez que otra persona está jugando. Y por eso, y solo por eso, consigue entrar en trance, perdiendo el control de sus emociones y desatando una ráfaga de hechizos Artema que terminarán destruyendo Terra entera. Y no me malinterpretéis, Kuja es el antagonista principal durante gran parte del juego, igual que lo fue la reina Bran al principio de este, y es un mago muy poderoso, pero no es el villano principal, y tampoco es el más poderoso. De hecho, al derrotar a Kuja y tras la batalla final, este usa su último aliento para teletransportar al grupo sano y salvo, y le dice a Gitán que se arrepiente de todo lo que ha hecho. O sea que, más que villano, a mí me parece alguien atrapado en las circunstancias. Sin embargo, tras la batalla contra Kuja descubrimos a Tiniebla Eterna, un ente que no conocíamos hasta ahora y que básicamente es la encarnación metafórica de la propia muerte. O sea, olvídate de ballenas gigantes, semidioses o incluso dioses. Esto es la puta muerte. ¿Cómo puedes matar a la muerte? Ni siquiera existe físicamente porque es un concepto metafísico. Es decir, toda la batalla final no estás luchando contra Tiniebla Eterna y la cortas con una espada o la quemas con un hechizo piro. La batalla final es una alegoría, una lucha entre el concepto del miedo a morir de Tiniebla Eterna y el deseo de vivir de tu grupo. Pero bueno, esto daría para otro vídeo, así que me lo apunto en mi lista y vamos a lo que interesa. He puesto a Tiniebla Eterna en esta posición tan baja porque estoy clasificando al resto de villanos según el poder destructivo de sus ataques físicos. Y como esta batalla creo yo que sucede más en la mente de nuestros aliados, creo que los ataques de Tiniebla Eterna son más falsos que el hechizo Medeo del principio del juego. O al menos, estos ataques no pretenden dañar el cuerpo de tus aliados, sino su mente, o su espíritu, o su chakra. O sea, sí que es cierto que puede usar los hechizos más poderosos como Sanctus o Fulgor, o ataques exageradamente absurdos como Tormento Cósmico, donde te ataca lanzándote planetas a la cabeza. Así que bueno, pues Ox. Aunque bueno, ya te digo que yo creo que el combate entero no es real. Y seguramente en realidad el grupo está ahí en el suelo tirado intentando no morir. Pero bueno, no podemos negar que la propia encarnación de la muerte atacándote directamente a tu mente, diciéndote que no vales para nada y que dejes de intentar vivir y te mates, pues hombre, daño físico no. Pero lo que sí que hará es seguramente daño emocional. Emotional damage.
Final Fantasy 3. Aquí sí. Aquí la nube de oscuridad solo aparece al final del juego, pero aquí sí que es el villano principal y todo el mundo está de acuerdo y nadie dice ni pío, ¿no? Vale, venga, hombre, va, doble rasero. Pese a que en Final Fantasy 3 no profundizan mucho acerca de la nube de oscuridad y la mayoría de información que tenemos sobre esta es gracias a juegos posteriores, como por ejemplo la saga Dissidia, yo me atrevería a decir que, pese a que la traten como mujer, la nube de oscuridad no tiene género. Es de nuevo otro ente metafísico. En este caso, la viva encarnación del vacío, es decir, la nada, por confuso que todo esto parezca. Y simplemente adopta la apariencia que quiere, y en este caso adopta la apariencia de mujer que podemos ver. A ver, yo no la juzgo. Con el nombre de nube de oscuridad, uno podría equivocarse y pensar que su poder surge de la oscuridad, pero justamente su poder surge cuando existe un desequilibrio entre la luz y la oscuridad. Veréis, como nos enseñó Final Fantasy 3 y posteriormente Final Fantasy 11 y Final Fantasy 14, la luz y la oscuridad no son conceptos que signifiquen necesariamente algo bueno y algo malo. Son conceptos que deben estar siempre en un perfecto equilibrio, porque si hubiera demasiada luz o demasiada oscuridad, todo se iría al carajo. De hecho, en Final Fantasy 3 nos presentan a los guerreros de la oscuridad, que al igual que nosotros somos los de la luz, ellos viven en su propio mundo de la oscuridad, y luchan para que la luz no lo consuma todo. Y por culpa de Xande, que pretende envolver nuestro mundo en oscuridad, ese equilibrio se rompe y eso permite que la nube de oscuridad se manifieste. El propósito de la nube de oscuridad es hacer que el vacío o la nada lo consuma todo, y entonces no quede ni rastro de la existencia de nada. Y de hecho casi consigue su propósito, porque por primera vez en la saga, cuando luchamos contra la nube, somos absolutamente derrotados en lo que parece una batalla inútil porque jamás podremos ganar. Esto nos da una idea de lo muy poderosa que es la nube de oscuridad, de nuevo siendo la encarnación de un poder tan inmensurable como el vacío, absorbiendo y manipulando el mismo tejido de la realidad y atacándonos con rayos de partículas y ondas de energía que harán que tu cabeza explote porque no entiendes lo que está pasando. Pero finalmente los guerreros de la oscuridad se sacrifican para volver a la nube vulnerable a nuestros ataques, y tras volver a luchar contra ella, finalmente la podemos derrotar. Y bueno, digo derrotar entre comillas, porque no se puede derrotar el concepto de la nada. Simplemente la habéis parado por ahora. Y pongo a la nube por encima de Tiniebla Eterna porque considero que la nada es peor que la muerte. O sea, si mueres, mueres y ya está. Pero hay algo acerca de permanecer en el vacío para siempre sin poder ni siquiera morir que me da mucho más miedo que la muerte. En fin, que esto es otro ejemplo más de un villano que hubiera conseguido su propósito si no fuera porque alguien se sacrificó para frustrar sus planes. Al final, el verdadero plot twist en un juego de esta saga será cuando nadie muera, porque vaya tela. Te estoy mirando a ti, Final Fantasy VII Rebirth. Final Fantasy XIV. Ahora toca meterse en el maravilloso mundo de 6 expansiones de Final Fantasy XIV. No. Pero no os preocupéis, os daré la versión corta. Obviamente, en Final Fantasy XIV hay muchos villanos y muchos antagonistas. Si fuéramos uno a uno, no acabaríamos. Pero la mayoría de ellos son controlados desde las sombras por una raza de seres inmortales sobrenaturales llamada Ascians. ¿O Ascianos? No sé cómo sería en español porque llevan 10 años y todavía no lo traducen. Estos, a su vez, son los restos de una antigua raza que habitaba el planeta hace muchísimos años, antes de que este fuera dividido en 13 reflejos o dimensiones paralelas. Esta raza tenía la capacidad de manipular el éter en el ambiente, para usar magia de creación y literalmente hacer lo que les diera la gana, como por ejemplo crear criaturas como los Primals, más o menos los Espers de este mundo. Y entre sus habilidades encontramos cosas tan rotas como viajar entre dimensiones, ver el futuro y la habilidad de comunicarse con cualquier ser vivo que posea un alma. No voy a entrar demasiado en detalle acerca del lore porque estamos hablando de 10 años de lore concentrado de un MMORPG, pero cualquiera de estos ascianos, como Emet-Selch, la Jabrea o Elidibus, podría ser considerado como el ser más poderoso de cualquier universo. O sea, Elidibus, que era el líder de todos estos, tenía el propósito de destruir el resto de planetas para rejuntarlos y volver a recuperar su propio planeta. Y técnicamente consiguió destruir al menos 7 de ellos. Así que me río yo del resto de villanos que destruyeron o casi destruyeron solo un planeta. Pero de todos los villanos y antagonistas de Final Fantasy XIV me voy a quedar con el que yo creo que es el más poderoso con diferencia. Y ese no es otro que la niña Loli Pájaro. Sí, me habéis oído bien. Esta criatura azul alada llamada Meteion fue creada por uno de estos ancianos llamado Hermes, antes de que su civilización se fuera al carajo. De hecho, no solo existía una, sino que se crearon un montón de copias idénticas que compartían una misma conciencia colectiva. Es algo así como la inteligencia artificial. Bueno, no, ¿qué coño? Es literalmente la inteligencia artificial, pero cuando sale mal.
Veréis, esta niña se supone que es como un Primal, como un Esper, ¿vale? Su propósito era el de enviar a todas sus hermanas a cada uno de los planetas del universo y preguntar a sus habitantes cuál era su razón para vivir, cuál era el significado de la vida. El problema es que las hermanas solo encontraron planetas medio muertos o al borde del colapso, ya sea por guerras, enfermedades o lo que fuera. Y cuando la conciencia colectiva recibió la información de cada hermana, se horrorizó al descubrir que solo encontraron dolor y sufrimiento. Por lo que Meteion concluyó que la propia existencia es sufrimiento y que, pues mejor terminar con toda la vida del universo a modo de misericordia, para hacernos un favor. Al final la niña nos salió nihilista, ¿no? Si ya te digo que todos acaban como Kefka. Pero bueno, no la puedes culpar, tenía buenas intenciones. Así, Meteion voló al fin del universo para literalmente anidar allí, como buen pájaro que es, acumular toda la desesperación vivida por sus hermanas y juntarse en un solo ser llamado Endsinger, o la cantante del fin. Bueno, suena mejor en inglés. Endsinger entonces cantaría su Song of Oblivion, o Canción del Olvido, empezando así un evento conocido como The Final Days, una especie de apocalipsis donde todos los seres vivos dotados de alma sucumbirían a la desesperación y se convertirían en criaturas horripilantes que destruirían cada uno de los planetas hasta destruir toda la vida del universo. Así que, de nuevo, como sucedía con Chaos, esto es un problema muy grave, ya que cuanto más miedo, rabia o desesperación sentías, más crecía el poder al que se suponía que tenías que derrotar, y terminabas convertido en un monstruo horripilante. No voy ni a entrar en detalle acerca de los ataques que puede usar Endsinger, porque lógicamente puede lanzarte planetas a la cabeza, esto es un Final Fantasy al fin y al cabo, pero es que una vez más, como el resto de villanos, es derrotada por literalmente el poder de la amistad, así que da igual lo poderoso que sea, ningún villano jamás podrá derrotar al poder definitivo del universo Final Fantasy, que no es otro que salir a la calle y tener amigos. Final Fantasy V. No sé si esperabais a este tan arriba en el top, pero si no lo esperabais es que no habéis jugado a Final Fantasy V, porque Exdeath es sin duda uno de los villanos más poderosos y a la vez peligrosos de todo el universo Final Fantasy. Su caso es curioso porque su propósito no solo es el de destruirlo todo, como tantos otros villanos, sino que por primera vez el villano quiere destruirse a sí mismo también al acabar. O sea, él mismo te dice en la batalla final que quiere que el vacío lo engulla todo y después que lo engulla a él también, ya que estamos. Si no lo conocéis, Exdeath es el resultado de sellar un montón de espíritus malignos en un árbol, cosa que hizo que el árbol cobrase vida y se convirtiera en Exdeath. Se supone que su nombre es una mala traducción porque en vez de Exdeath tendría que haber sido Exodus, pero como en japonés suenan igual, pues el tío se hizo la picha un lío. Como muchos otros villanos de esta lista, Exdeath es un poderosísimo hechicero que puede controlar todos los elementos, y puede crear desde terremotos, como por ejemplo el que usó para hundir la cueva de Kido, o controlar el fuego como hizo para quemar el bosque de Mur. Y también puede usar control mental para manipular a otros seres, incluido el mismo rey de Tycoon, para que destruyera los cristales elementales. Pero se vuelve realmente poderoso cuando consigue dominar el poder del vacío. Veréis, canónicamente, uno de los mayores poderes, si no el mayor poder que existe en toda la saga Final Fantasy es el vacío, que es un poder que engulle todo, tanto luz como oscuridad, seas bueno o seas malo, da igual, lo convierte todo en nada. Es algo tan extremadamente poderoso que es incontrolable, y finalmente termina engullendo al propio Exdeath. Pero este es suficientemente poderoso como para usar esto, absorber el vacío en su cuerpo y convertirse en Neo Exdeath, una amalgama de todas estas criaturas que existen en el vacío. Con el poder del vacío, Exdeath puede hacer lo que se le antoje, y ya nos muestra en el juego cómo tiene el poder de eliminar ciudades enteras o directamente manipular el tejido de la realidad para fusionar dos planetas distintos. Y si te paras a pensarlo, el vacío está en todos los Final Fantasy. Y por ejemplo, vemos por Gilgamesh y por Omega que se puede viajar de dimensión a dimensión si utilizas una grieta interdimensional. Así que hay razón para pensar que Exdeath también podría hacerlo, llegando al punto de potencialmente poder eliminar no solo su propia dimensión, sino la de todos y cada uno de los diferentes juegos de la saga. Y solo por eso le voy a dar el tercer puesto a este árbol muy enfadado. Qué horrible se ve. Final Fantasy XIII-2. What the fuck, Heraru, ¿secuelas? ¿Qué son estas trampas? Pues ahora preparaos porque vamos a hablar del universo de Final Fantasy XIII, así que pillad porro. En el universo de Fabula Nova Crystallis encontramos a uno de los seres más poderosos de toda la saga, Caius Balad, el villano principal de Final Fantasy XIII-2 y que también aparece en Lightning Returns. Caius pertenece a la tribu más antigua de Grand Pals, llamada los Visionarios, los cuales veneran a la diosa Etro, algo así como la diosa de la muerte que vela porque el mundo de los vivos y el de los muertos siempre se mantenga en equilibrio.
Una especie de Hades, para que me entendáis. La tribu de los visionarios son liderados por la oráculo llamada Yule, que tiene el poder de crear profecías a partir de las visiones del futuro que recibe. Caius juró proteger a Yule llegando al punto de ser convertido en un Lucy, pero la diosa Etro, conmovida por sus acciones, decidió darle su propio corazón, llamado el Corazón del Caos. Una bendición y maldición a la vez, porque a partir de entonces, Caius se volvería inmortal para poder proteger a Yule por toda la eternidad y en cualquiera de sus reencarnaciones. Sí, he dicho reencarnaciones. Preparaos. Cada vez que Yule tenía visiones, su vida se acortaba y finalmente acababa muriendo. Aunque luego otra nueva volvía a nacer reencarnada, así que Caius permaneció a su lado, tuviendo que soportar ver la muerte de cada Yule una vez tras otra, hasta llegar al punto en que la rabia y el dolor de ver morir a Yule incontables veces hizo que éste perdiera la cordura. Para romper la maldición que ambos soportaban, Caius debía romper el ciclo y erradicar el problema de raíz. Debía matar a la misma diosa Etro y romper las fronteras entre el Valhalla y el reino de los mortales. Caius no solo es un guerrero formidable y probablemente el más poderoso, superando incluso, atención, cuidado, no os hagáis daño, al mismo Sephiroth, sino que ahora también posee el Corazón del Caos, lo cual le permite manipular una fuerza tan poderosa que se supone que debería estar contenida en el Valhalla. Gracias a este poder puede llegar a manipular el espacio-tiempo, creando paradojas temporales y cambiando el propio destino. Además, gracias al poder de la diosa Etro y a vivir durante tantos años, ha obtenido tanto conocimiento de cada posible línea temporal que parece Doctor Strange, supongo. Además, puede abrir portales, manipular el tiempo y atrapar a sus enemigos en sueños eternos, puede viajar libremente entre el mundo de los mortales y el Valhalla cuando le apetezca, o contactar a sus propios yos del pasado para que lo ayuden a llevar a cabo su plan. Y por si todo esto fuera poco, puede invocar el poder de Bahamut Chaos, y demás versiones que lo volverán aún más poderoso. Sin embargo, en Valhalla se encuentra Lightning, la cual ha jurado proteger a la diosa Etro, y ambos luchan casi infinitamente en un bucle temporal. Mientras sucede esto, Etro utiliza sus últimas fuerzas para llevar a Noel, el último superviviente de la humanidad, hasta el Valhalla, donde Lightning le confía la tarea de buscar a su hermana Sera a través del tiempo con el objetivo de reparar las paradojas temporales y restaurar la línea temporal. No os preocupéis, todo esto es muy sencillo, creedme. Al final, Sera y Noel consiguen derrotar a Caius y a todas sus versiones de Bahamut, pero Caius obliga a Noel a usar su propia arma para destruir el Corazón del Caos, haciendo que la diosa Etro por fin muera y liberando el poder del caos, cosa que hace que toda existencia quede envuelta en oscuridad y el mundo que queda sea privado de vida, muerte, pasado, futuro, rompiendo así a la vez con el ciclo eterno de muerte y reencarnación de Yule. Y al morir, Caius es revivido por el Corazón del Caos, pero ahora que el corazón fue destruido, su cuerpo queda a la merced del propio poder del caos, que lo mantiene incapaz de morir gracias al amor de Yule. Por lo que, por primera vez en toda la saga, el villano realmente vence. No como Kefka o Ardyn que, bueno sí, vale, destruyen el mundo pero terminan muriendo. No. Aquí Caius consigue su propósito y no muere. ¿Veis, villanos? No es tan difícil ganar. Solo tienes que recibir el corazón de una diosa para convertirte en un semidios inmortal capaz de alterar líneas temporales. Tampoco es tan complicado, joder. Pero todo esto no es nada comparado al villano definitivo, al ser más poderoso que se me ocurre de todo el universo de Final Fantasy. Final Fantasy XIII Lightning Returns. What the fuck, Gerardo, otra vez Final Fantasy XIII, ¿pero esto qué es? Pues sí, según yo, el villano más poderoso de todos los Final Fantasy no es otro que Bunny Bells de Final Fantasy XIII. Para empezar, este villano es tan poderoso que no sé ni cómo se pronuncia su nombre. Bunny Belze, Bunny Bells, Bunny Bellsy, no sé. Bunny Bells es el dios supremo de toda la compilación Fabula Nova Crystallis. Es omnipotente. Puede crear lo que le salga de las narices, ya sean planetas enteros u otros dioses, como por ejemplo Etro, Lindsay o Pals, que son los otros dioses que conocemos por Final Fantasy XIII, y de hecho, tras hacerlo, se cristalizó a sí mismo y se fue a dormir durante miles de años. Yo también haría eso, si soy el dios supremo, pues que trabaje otro, ¿no? Tras los eventos de Final Fantasy XIII-2 y al despertar de su sueño, Bunny Bells ve que el mundo está hecho una mierda, así que decide que, pues bueno, no pasa nada, borrón y cuenta nueva, y ya creará otro planeta mejor, con casinos y furcias. El problema de Bunny Bells es que, aunque puede crear vida, hay una sola cosa que no puede recrear, y eso es el alma humana, ya que estos fueron creados por Etro. Pese a esto, Bunny Bells puede manipular a los humanos y de hecho usar a estos como recipiente para manifestarse él físicamente.
Por lo No que es- su plan es crear un nuevo mundo con una humanidad mejor, sin corazón, como títeres. Y claro, eso pues a la gente pues ni puta gracia. Tal y como vemos en su batalla final, Bunny Bells puede hacer lo que se le antoje, desde manipular el tejido de la realidad, como por ejemplo utilizar a los propios dioses Pals y Lindsay como armas en forma de guadaña. O sea, ya no es que estemos luchando contra un dios, estamos luchando contra un dios que nos está atacando con dioses. Esto es demasiado para mi cabeza, estamos que llegando es a fumadas injusto estilo Bayonetta. que unos Y sean aunque dioses y Lightning otros llega a no, ser weón, tan porque ya poderosa al como ser para llegar a Dios, convertirse en la misma diosa pues de ya la están muy muerte, mamados. relevando a la misma diosa Etro, y aunque Bunny Bells absorbe el corazón de Hope, cosa que hace que pueda sentir emociones humanas y por lo tanto también volviéndose vulnerable, haciendo que Lightning pueda derrotarle, la misma Lightning se pregunta si de verdad el dios ha muerto, o si simplemente ha vuelto a dormirse, dando a entender que en un futuro incierto el dios volverá a despertar y deberá ser derrotado de nuevo, cosa que sinceramente dudo porque, a ver, es el dios que lo ha creado todo, ¿cómo lo vas a derrotar? Pero bueno, en fin, por eso creo que este es el villano más poderoso de todos y cada uno de... Un momento. No, ¿Nomura? ヘラル、エスタバスタンオクパド、インテンタンドブスカルアルビアノデフィニチボ、ケノテペルカタステケエスタバデランテツヨトドエステチエンポ。 ¿Qué significa todo esto, Nomura? ヘラル、ソイヨ。ヨソイエルビアノマスポデロソデラサガファイナルファンタジー。 Ay, no. フイヨトドエステチエンポ。プエドモルデアルラレアリダズアミグスト。ナベガルポルジメンシオネスアプラセル、イクレアルラスヒストーリアス、マスコンフサスパラマニプラルラメンテウマナ。 ¿Qué narices quieres decir, Nomura? ソイインベンシブレヘラル、ハマスコズラスデロタルメ、アウンケロインテンテスズランテミレスデアニョス、ムアハーハーハーハーハー、 Nomura, yo te maldigo. アデランテ、オジアメ、エストイアコスツンブラド、ラオスクリダズデツコラソンソロメアラマスフエルテ、スクンベアライライコンビエルテテ、エンウノマスデミスフィエレスセギドレス、 Qué ト mamada. ダビアノアーナシド、ラペルソナカパスデエンテンデルミスイストリアス、ポルケナジエチエネミセレブロプリビレヒアド、ポルケヨソイラマクシマクレアシオン、ヨソイ、テツヤ、野村、ムアハーハーハーハーハー。 ¿Qué he hecho? ¿Qué te ha ayudado? Nomura, no. Nomura, no. Nomura. Ya se mamó, oiga. Venga tu madre, Nomura. Ah, se pasó de lanza, oiga.